Violencia de género. ¿Qué es? Para hablar de violencia de género, primero debemos definir el concepto, que a su vez tiene dos partes: violencia y género. Violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente, a propósito, para generar algún tipo de daño a la víctima. El daño puede ser físico, pero también emocional o psicológico, y aunque no lo parezca, las víctimas suelen identificar a este último como el más difícil de borrar. Género. Para la biología, género equivale a sexo, masculino, femenino. Pero para la sociología, el término es de carácter cultural y se refiere al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Entonces, al hablar de género, este se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres, según definición de la Organización Mundial de la Salud. Desde la perspectiva de los estudios de género, las relaciones sociales entre varones y mujeres son desiguales a favor de los hombres, así que cuando se habla de violencia de género, no se habla de violencia desde mujeres hacia hombres, ni entre mujeres, aunque esas violencias existan. Violencia de género es violencia desde un sector dominante de la sociedad hacia uno sometido. No es difícil comprobar que en la mayoría de las sociedades hay un género dominante y es el masculino. Las mujeres quedan reducidas a lo doméstico, reproductivo, y cuando se integran al mundo del trabajo, muchas veces son peor remuneradas que los varones. Las mujeres son educadas en el recato y la sumisión, y a los varones se les inculca el liderazgo, la fortaleza y la agresividad como características deseables. Es un mundo de hombres. A pesar de la gran independencia que ha cobrado la mujer, y en esta desigualdad es que se origina una violencia que muchas veces pasa desapercibida y se naturaliza, es decir, se toma como natural, aunque no lo es. Por ejemplo, muchas veces la justicia también invisibiliza la situación de violencia de género al confundirla con la violencia familiar o doméstica, que no es lo mismo. Hay tres clases principales de violencia de género y son: violencia física, que es aquella que deja marcas en el cuerpo de la mujer, ocasionadas por el agresor valiéndose de su cuerpo u objetos. Violencia psicológica, que tiene lugar cuando el hombre ataca a la mujer mediante insultos, humillaciones, desprecios o amenazas. Dentro de la violencia psicológica está la económica. El hombre intenta que la fémina no tenga acceso al trabajo o al dinero familiar para que así dependa siempre de él. Y la social, en la que el agresor hace todo lo posible para que su víctima se aísle de su entorno y no tenga contactos con nadie que pueda abrirle los ojos y ver la situación en la que se encuentra. Violencia sexual. En este caso, el hombre utiliza la coacción o la amenaza para establecer relaciones sexuales no deseadas por la mujer. Esta última puede darse incluso dentro de una pareja. Sí, en una pareja puede haber una violación, porque no siempre tenemos ganas de hacerlo y nadie tiene derecho a obligar a nadie. Además, dicha violencia puede tomar otras formas como simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Violencia laboral, aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física, etc. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo,
Incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Afortunadamente, el trabajo de las feministas durante décadas está comenzando recién a dar frutos y cada vez se toma más en serio esta problemática, que empieza a visibilizarse en las leyes y normas sociales, que es lo importante, aunque aún falta mucho por hacer y aún hay mucho desconocimiento del tema. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste a la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertos. Desde hace 10 años en nuestro país hemos visto como el número de víctimas por ataques de ácidos ha aumentado. Tanto así que hoy en día ocupamos un vergonzoso tercer lugar en todo el mundo después de Pakistán y Bangladesh. Las principales protagonistas de estas noticias somos nosotros, las mujeres. Y en estas calles es donde suceden los crímenes que al parecer en Colombia son un poco menos que las lesiones personales. Mi nombre es Yolima Sánchez y soy una víctima de ataque por ácido. Eso pasó el 19 de enero. Llegué a mi casa normal, salí un momento a hablar con una amiga. Cuando estaba hablando con ella se acercó una persona desconocida y nos arrojó el ácido, pero pues más perjudicada salí yo. En el rostro, esta parte derecha y el brazo y por aquí por el cuello. Pensé que era agua caliente, pensé que era licor y entramos pues a echarnos agua y todo. O sea, yo la escuchaba, que ella gritaba y todo, pero nunca llegué a mirarla si era que ella también estaba afectada. Yo me di cuenta que ella estaba afectada ya cuando nos llevaron al hospital, que íbamos las dos. Baby, it's been a long time coming. Such a long, long time, and I can't stop. Pues cuando estaba en el hospital esa era mi mayor preocupación, de cómo iba a estar delante de mis hijos, sin importar pues tanto cómo iba a ver la sociedad o las personas en la calle. No, lo que más me importaba era pues que ellos no se fueran a asustar, por así decirlo, al verme o que me fueran a rechazar. Can you hear my heart beating? ¿Impuso alguna demanda o alguna acción legal contra este hecho? Sí, eso ocurrió el domingo. La denuncia la puso el lunes mi hermana y entonces la mandaban de un lado al otro hasta que llegó allá a la Fiscalía 13, que fue donde se puso la denuncia. Yo alcancé a ver a la persona, como la vi no la reconocí, entonces eso era una imagen que tenía pues en mi cabeza y
Entonces yo pedía pues que me hicieran el retrato hablado. Pero mientras que estuve en el hospital eso no pasó. No hay persona que podamos llegar y decir tal persona fue. Demanda no hay, está en la denuncia. Hasta donde tengo entendido, pues eso fue alguien que lo mandó a hacer, pero pues no, hasta ahorita no, la investigación no ha dado nada. ¿Cómo ha sido el proceso de su recuperación? Largo, de mucha paciencia, de mucha fuerza, de mucho acompañamiento por parte de mi familia, de acompañamiento psicológico y hay que tener pues la fuerza para seguir porque pues, la verdad hay personas que les pasa esto y se quedan así. Eso es algo que yo sí no quiero pues que pase conmigo. Un ataque como ese le cambia la vida a cualquiera, tanto psicológica como físicamente. ¿A usted cómo se la cambió, doña Yolima? Muy bruscamente, pues uno tiene como otra manera de ir cambiando las cosas, pero nunca espera pues que le lleguen y le digan así de sopetón, que lo cambien pues a fuerza y volver a empezar. El maltrato infantil es toda acción u omisión con la intención de hacer un daño a alguien. No solo es físico, puede ser emocional, psicológico, sexual, por negligencia o abandono. Causa daño emocional, lesiones físicas, incluso la muerte. Cuando los adultos nos ponen límites es porque buscan que dejemos y aprendamos a hacer algo, pero a pesar de sus buenas intenciones, a veces nos castigan físicamente o nos humillan descargando así su enojo y frustración. Cualquier persona puede transformarse en alguien violento si no encuentra formas de manejar sus emociones negativas y en el caso de los padres si no conoce otras opciones de educar sin violencia. Recuerda, los castigos físicos y las humillaciones son formas de violencia. Este tipo de acciones son efectivas a corto plazo. Dejamos de hacer lo que no debemos y obedecemos inmediatamente. En realidad respondemos así por miedo a recibir golpes o insultos. Así no aprendemos lo que quisieran enseñarnos, tampoco que debemos portarnos bien. Solo nos hace poco sensibles ante la violencia. Los niños aprenden con el ejemplo y si se les enseña a resolver las cosas con golpes e insultos, probablemente repetirán estas conductas en el futuro. La violencia tiene consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Las más frecuentes son trastornos en la identidad y baja autoestima. Soy una mala persona, seguro por eso me pegan y me siento menos e incapaz. Soledad y abandono. Me siento sola, mis papás no me quieren. Ansiedad, angustia y depresión. Me paraliza cuando un adulto es agresivo. Podemos tener problemas para dormir, explosiones de ira, mucha preocupación, culpa o tristeza, incluso llegar a lastimarnos. Alteraciones en el aprendizaje. No puedo concentrarme para poner atención y a estar motivada a recordar lo que aprendí. Dificultad en la resolución de conflictos. Mi primer impulso es resolver problemas utilizando la violencia y no mediante el diálogo. Daños físicos. Desde moretones hasta la muerte. ¿Qué puedo hacer?